los problemas hoy del sistema de seguridad social, que no son nuevos, sino que están cronificados, por lo cual aparecen como si fueran novedosos, pero que no son leídos por el sistema político, es que la mayoría de sus adherentes, de sus beneficiarios, están padeciendo una situación económica y social de hambre y exclusión. ¿Por qué digo esto? Nosotros, por ejemplo, para tener un parámetro, calculamos la canasta del jubilado desde hace 10 años, semestralmente, y en ningún momento de esos 10 años los jubilados pudieron cubrir el 40% de esa canasta, que es una canasta muy módica, muy elemental. Contiene gastos de vivienda. Respecto a esto se toman 3 variables, que son el mantenimiento de un inmueble propio, por ejemplo, pago de expensas y gastos de mantenimiento en general, una pensión o un alquiler compartido. Luego tomamos los medicamentos, los más habituales con descuento de PAMI, alimentos para cubrir 2.200 calorías diarias, gastos de servicios, 5 viajes en colectivo por mes, una salida de esparcimiento a un cine y una pizzería una vez por mes. Digo esto para que imaginemos lo elemental de esta canasta. Y bueno, así todo, en la última medición, que fue hace pocas horas, la dimos al conocimiento público, esa canasta daba 17.500 pesos. Cuando lo tomamos en relación a el 53% de los jubilados que ganan 7.246 pesos, más prácticamente 1 millón más, 1.400.000, hay que ver el número exacto porque hay varios que salieron por vía de la reparación histórica de esa situación, mejoraron entre el 30 y el 31% lo que era su ingreso. Tenemos prácticamente en el infraconsumo a un 75% de quienes están en el sistema. Pero a esto hay que agregarle algo que los políticos argentinos suelen olvidar, que son sobre todo los discapacitados o quienes gozan, entre comillas, de pensiones no contributivas, ya que estas pensiones están enganchadas al mínimo jubilatorio y el ingreso ellos es 5.700 pesos, es decir, están aún peor. Paradoja, la sociedad argentina le da menos a quien más necesita, ¿no? El problema del trabajo negro tiene que ver con el financiamiento que debiera tener el sistema para mantenerse. El sistema que hoy tenemos tiene un doble financiamiento. Por un lado, el trabajo y por otro lado, impuestos. Prácticamente mitad y mitad. Yendo ya al punto del financiamiento, que es el punto vital, que es el cual no se quiere discutir. No se quiere discutir que tenemos a los jubilados muertos de hambre. No hay ningún político que me pueda demostrar que con 7.000 pesos o con 5.700 en Argentina se puede vivir. Por lo cual, ahí lo que hacemos, que después si querés lo explicamos, vamos excluyendo a un sector social, como fue el gran disciplinador del trabajo en el capitalismo, en lo que fue nuestra visión del siglo XX, hoy el gran disciplinador pasa a ser el envejecimiento. Inexorablemente en esta relación de 1.6 activo por 1 más o menos que tenemos, y ahí el trabajo en negro, el achicamiento de las contribuciones patronales. Hubo una quita alrededor de 8 puntos promedio en la época de Cavallo, en el 95, y si a su vez, de todos modos, habemos
quienes consideramos que el tema de que el patrón nunca pone la contribución, sino que por vía indirecta es el obrero o el trabajador el que termina poniendo también lo del patrón a partir de la reducción de su sueldo, ¿no? Es decir, siempre paga el débil en las ecuaciones de este tipo. Pero al margen de esto, ese trabajo en negro aporta cero. Y a su vez, quienes trabajamos en blanco, también tenemos rubros en negro, que no aportan al sistema. En paralelo, la otra parte, que es de impuestos, los impuestos son los que financian el sistema, entre comillas, son patrimonio, ganancias, hidrocarburos y cigarrillos. Y el problema es el quinto, que es el que pone la parte del león, que es el más regresivo de los impuestos, que es el IVA. De todos esos que mencioné, el 17%, la parte más gruesa del aporte, lo pone el IVA. Fíjense qué paradoja. El más injusto, el que más afecta a los pobres, el que más afecta al consumo, es el que más financia el sistema. Es el que pagan los pobres y pagan los pobres jubilados para pagarse a sí mismos su jubilación. Es más, imaginemos a un trabajador esclavo de los tantos que hay en Buenos Aires, un muchacho boliviano, peruano, que trabaja 20 horas por día, está hacinado. Ese muchacho, y yo vivo en un barrio donde hay muchos talleres clandestinos, que es Mataderos, y veo algunos de la terraza de casa. Claro, en los 10 minutos que salen a tomar mate para seguir esclavizados a los 11 minutos, yo siempre tengo la intención de salir a aplaudirlos, porque compraron yerba y si le ponen azúcar mejor, porque ellos que no se van a jubilar en ningún lado me están pagando la jubilación a mí. Lo que hoy vemos, un sistema que es bancado por los más pobres y que a su vez se considera sustentable porque el 70% de quienes están en el sistema se están muriendo de hambre. Esto lleva a que todas estas discusiones que se dan alrededor de esta cuestión central de la cual no se habla, movilidad, de edad, de 82% de la mínima, autónomos, privilegios, etcétera, 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 terminan siendo simplemente un hojarasca o un tapadero o una cortina de humo para que no se hable de esto que es lo central. Los puntos negativos de lo que hoy están planteando desde las fuentes oficiales respecto a la seguridad social, bueno, el primer gran tema era lo que señalábamos anterior, no se está hablando de lo que se debe hablar. Se están llevando 100.000 millones de pesos del sistema, por lo cual no hay ningún análisis extraño que hacer. Va a haber 100.000 millones de pesos menos que van a cobrar 100.000 millones de pesos menos los que están en el sistema. Obviamente que cuando esos 100.000 millones los traducimos, por ejemplo, a la movilidad jubilatoria, para el jubilado es poca diferencia. Porque en realidad la ley actual, que se sancionó en el año 2008 y empezó a regir en el 2009, no es una ley que ha sido maravillosa y que, como algunos dicen, generó utilidades o mejoró la situación del jubilado. Lo que hizo fue mantener el estado de pobreza. Es decir, hubo reajustes y nunca hubo recomposición del haber. Por ejemplo, cuando ingresaron las moratorias 2005-2014, nunca hubo una redistribución de la riqueza. Y tenemos un problema gravísimo,
que no solo fue discursivo, no solo se mintió, sino que se siguió la lógica de que los pobres banquen a los pobres. Porque si no era el Estado el que tenía que poner la plata para las moratorias. Vamos a las medidas en sí, movilidad decíamos. Se pretende reemplazar por inflación, ¿no? Es decir, por seguir el índice de inflación. Ahí vamos a tener la primera contradicción, que es la doctrina de la Corte. La doctrina de la Corte no tiene que ver con la inflación. Por lo cual va a generar más litigiosidad. Fíjate qué contradicción. Un gobierno que dice que baja la litigiosidad aplicando la reparación histórica, te crea fuentes de litigiosidad en forma paralela. El índice general de inflación tiene bastante poco que ver con la inflación de la canasta del jubilado. ¿Por qué? Porque la canasta, al ser muy reducida y muy particular, sufre el embate de cuestiones estacionales, de determinados insumos, mucho más de lo que refleja el índice general. Ejemplo, también para tomar los dos gobiernos, ¿no? En 2015-2016, los medicamentos para patologías crónicas, que es lo que usamos los viejos, aumentaron el 170%. En el mismo periodo la inflación a nivel general fue el 70%. Es decir, hay cuestiones que tienen mucho más impacto. ¿Qué va a pasar? Calculemos que en marzo el de 7.200, si se aplica la ley imperante y conforme los valores históricos, se le podrá reajustar 700 pesos, es un 10%, 720 pesos. De aplicarse la otra ley, ¿cuánto sería? La mitad, 350 o 400. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión absolutamente grotesca, porque el tipo con 7.500 o con 8.000 se muere de hambre igual. El haber del jubilado debiera ser el mínimo, por lo menos. Nuestro criterio es que debiera tener el nivel de su canasta. Pero primariamente nunca debe ser menor que el salario mínimo vital y móvil. Esta cuestión iatrogénica, por no decir esta bestialidad, inclusive se debatió en el Congreso de la Nación. Se sacó una ley que terminó votando el Ejecutivo anterior, vetando porque no había plata, no sé qué historia, adujeron. Con esto mismo que es anunciado ahora, con el 82% del salario mínimo. 82% móvil, en mi criterio también está de moda. En realidad es el 82% de lo que yo gano en mi vida activa, es decir, de cada 100 pesos que gano como trabajador, que me paguen como jubilado 82. Y que me lo aumenten cada vez que le aumenten al trabajador que quedó en mi lugar. Yo digo algo que enoja mucho a los jubilados, que yo no estoy de acuerdo con el 82, yo quiero discutir otras cosas. ¿Por qué no el 100 o el 120? ¿Por qué una sociedad le va a dar menos a quienes más necesitan? Regímenes de privilegio. Bueno, también es muy particular, primero porque hay una ley nacional que deroga los regímenes de privilegio del 2002. Y los llamados regímenes de privilegio eran los regímenes de las jubilaciones políticas. Era el tipo que estaba un día sentado en una banca de concejal de Quemú, tenía 37 años, renunciaba al otro día, se iba y le pagaban el 100% de su haber como jubilado.
esto que parece que es una barbaridad, qué sé yo, esto que existió acá en Argentina. Lo que hoy hay, muchos regímenes especiales. Muchos de ellos está ligado la condición de una jubilación a edad más temprana y demás, no con ningún privilegio, sino con la actividad que realiza. Es decir, un minero se jubila a los 50 años porque el privilegio que le adjudicó esta sociedad es morirse antes, por el tipo de actividad que desarrolla. Se habló de la edad. O leen poco o se distraen mucho los funcionarios. Primero porque hoy, si llegás a los 65 años y no tenés los 30 años de aporte, tenés el derecho a trabajar hasta los 70. Con esta ley no hay que cambiar nada, que es la jubilación por edad avanzada. Segundo, el tema de la voluntariedad, que se da mucho y funciona muy bien en países escandinavos, en algunos europeos, que tiene que ver con la prolongación de la edad a nivel social y demás. No existe, es imposible que exista en el sistema que estamos describiendo, porque compulsivamente vos vas a querer trabajar todo lo posible, llegada a la edad jubilatoria, porque si no te morís de hambre, porque de un día para el otro empezás a ganar la mitad. ¿Qué voluntad? La voluntad de comer, de seguir comiendo. Es decir, de todo esto que estamos hablando, lo que hacen es prorrogar la condena que tiene el jubilado, que es una condena a muerte. Con una sociedad que lo naturalizó y con consecuencias terribles para la juventud. El viejo que se jubila hoy y que gana 7 lucas, tiene que trabajar hasta el día de su muerte en las peores condiciones. Hay sereno, guardia nocturna, maneja remises truchos. Viste que uno, hablas de explotación, habla de trabajo infantil, por ejemplo, o de género. El viejo es otro de los grandes explotados.